Con el paso del tiempo, el fervor por la figura del teniente general Qasem Soleimani va increciendo. Ha quedado eso, vaya que sí, ha quedado demostrado, un lustro después de su martirio. Además, un martirio que no logró el cometido de sus ejecutores, ni mucho menos del autor intelectual. Buscaban para ese momento la desarticulación y la posterior eliminación del eje de resistencia. Estamos hablando del único movimiento regional que le supo, y aún lo hace, plantar frente al terrorismo y también al sionismo, y Occidente como el principal soporte de ese sionismo contra los intentos de apropiación de naciones soberanas y con pleno derecho a la autodeterminación. Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Razón. Es el camino que conduce al cementerio de mártires en Kermán, en el suroccidente de Irán. Allí reposan desde hace 5 años los restos inmortales del teniente general Qasem Soleimani. Esta era la escena 5 años atrás. Millones despedían al mártir de Al-Quds. Ese calificativo le valió su martirio en defensa, unificación y fortalecimiento de la resistencia. Para mantener en pie la soberanía regional frente a las garras del sionismo y factores imperiales en Asia Occidental. El comandante iraní mártir jugó un papel decisivo en el fortalecimiento del frente de resistencia, apoyando a diversos movimientos de resistencia en toda la región. Enfrentó las fuerzas de la arrogancia global y en última instancia dio su vida por una causa mayor. Los homenajes no solo se han limitado a Kermán. Esta es Teherán, la capital iraní. Miles también han honrado la memoria del teniente general Soleimani. Masivas conmemoraciones o conversatorios han exaltado una vida llena de lucha por los oprimidos. El legado que nos dejó el mártir Soleimani y mártires como mi padre es la seguridad que tenemos hoy. Vivimos con tranquilidad, nos hemos reunido aquí sin ningún miedo de ser atacados por un misil y que se ponga en peligro nuestra vida. Una seguridad de la que ahora el eje de resistencia en su conjunto hace parte constante. Una potencia militar regional destinada a luchar contra el terrorismo y los planes expansionistas de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental. Nadie debe estar decepcionado por lo que ocurrió en Siria y el Líbano. Tengan esta certeza, como dijo nuestro líder y lo reiteró en su encuentro con la familia de los mártires, la victoria pertenecerá a los musulmanes, a los que luchan por la libertad, al frente de la resistencia y a sus hijos mártires. Al asesinar al general Soleimani, el expresidente Donald Trump, que regresa en menos de 3 semanas al despacho oval de la Casa Blanca, pretendía con ayuda del sionismo debilitar a Irán y al eje de la resistencia. La historia no solo demostró lo contrario, sino que le plantó cara a los deseos expansionistas del régimen israelí, en una región decidida a defender su soberanía, incluso con sangre. Y vaya de por sí que es una región sumamente decidida a defender su soberanía, a defender lo que tanto o por lo que tanto han luchado y han preservado, a defenderlo hasta con sangre. Y es lo que han venido haciendo a lo largo de la historia, no solamente la historia reciente. Para esta edición especial de Detrás de la Razón, por la conmemoración del 5º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, nos acompaña en nuestros estudios centrales en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, el analista geopolítico e historiador Cristian Said Nader, nada más y nada menos que proveniente de México. Bienvenido, Cristian. Es un gusto. Bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por sacar tiempo de esta agenda apretada, además de por sí, por estos encuentros internacionales que tienen que ver justamente con la conmemoración, este 5º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. ¿Qué ha hecho de la resistencia regional, digamos, a pesar o con el pasar de todo este tiempo, ese legado que, a ver, tú mismo me decías hace contados minutos, un par de minutos atrás, el fervor se hacía sentir hoy mismo en el recinto donde estaban haciendo los homenajes?
Creo que en los procesos injerencistas, magnicidas, genocidas, estamos muy acostumbrados a pensar que eliminar a la cabeza va a acabar con el cuerpo, ¿no? Es la mentalidad occidental, siempre lo ha sido así. Pero pues todo lo contrario, y se puede percibir, bueno, hoy mismo, este lustro ha sido terrible, por supuesto, ¿no? Para los pueblos, comenzando con Soleimani, y luego se detuvieron brevemente por el cambio de gobierno que ocurre en Estados Unidos, pero después empezamos a ver más asesinatos, ¿no? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, justo aquí en esta ciudad, por cierto, Hassan Nasrallah, la lista sigue. Pero la resistencia no se desarticula por eso. O sea, es un arma de doble filo. Ellos piensan que lo van a hacer y por un momento sentir un efecto obviamente a corto plazo. Pero de pronto la resistencia se regenera y tenemos varias generaciones ya de líderes dispuestos a seguir el legado de estos personajes. Digamos, funciona como algo por corto tiempo y resulta después completamente catalizador. El duelo se cataliza. Y además también tiene efectos fuera del mundo islámico, fuera del mundo, digamos, del chismo o decimano. Tenemos, por ejemplo, pues, la imagen de Yahya Sinwar siendo asesinado en Gaza, pues, se convirtió en algo icónico. O sea, esas típicas imágenes que conocemos mucho en América Latina, el famoso rostro fotografiado de Korda del Che Guevara y demás, pues Yahya Sinwar esa imagen se va a replicar en múltiples contextos, ¿no? En pleno combate. Sí, tiene efectos contraproducentes y también entender que dentro del chismo, pero también en el sunismo, el rol del martirio es muy importante, ¿no? Ejemplifica las luchas y sintetiza también todos los procesos. Y sí, por supuesto, la resistencia ha recibido duros golpes, y más en los últimos meses, Siria, por ejemplo. Sin embargo, se va reconfigurando y es de una manera orgánica también, ¿no? Que es sorprendente. Y yo veo imbatible, por lo menos a la República Islámica de Irán lo veo imbatible, ¿no? Le han dado golpes muy duros, pero sí, sigue adelante. ¿Qué fuera de esa región de Asia Occidental sin una lucha determinante como la que mantuvo a lo largo de su carrera militar, ¿no? Y religiosa también, el teniente general Qasem Soleimani? Porque vaya que ha existido suma oposición, no solamente en Irán o en los países del eje de resistencia, sino en toda la región de Asia Occidental. Ha existido suma oposición a las ansias expansionistas o a las garras de factores imperiales, ¿no? Que pretenden adueñarse o apropiarse de esta región de Asia Occidental. Pero ahora, con la figura de Soleimani, quedó completamente unificada. ¿Qué hubiese sido sin esa figura de Soleimani, cuando faltaba realmente unificación? Bueno, igual en el exterior, fuera del oeste asiático, la gente no lo entiende. Soleimani se convierte en un personaje clave, pues desde la agresión iraquí orquestada por Estados Unidos en contra de la República Islámica, de una naciente República Islámica. Él aguanta 5 procesos: la agresión iraquí, posteriormente las agresiones, injerencias en los países cercanos, como en Irak a partir de 2003, incluso la de Afganistán, que ese rol no se conoce muy bien, pero también actúa en Afganistán, en la frontera oriental sureste de Irán, ¿no? Y por supuesto los escenarios de Siria y el escenario palestino, ¿no? Es la máxima figura, me atrevo a decirlo, de los últimos 50 años de los países islámicos. No hay una figura superior en ese sentido. De hecho, había como una especie de crisis existencial en cuanto a la resistencia militar en los países islámicos, porque históricamente habían sido derrotas. Pero es a partir del 79, curiosamente, cuando un país renuncia a apoyar a Palestina, que era Egipto en ese momento con Anwar el-Sadat, que traiciona por completo, pues pensaban que le habían asestado un golpe importante a la resistencia, ¿no? En el oeste, más bien en el noreste africano. Y de pronto la resistencia resurge, ¿dónde? En el lugar menos esperado, fuera del mundo árabe, en un país como la República Islámica de Irán. En el 79 nace, y de pronto empieza a generar íconos. Obviamente el primero, Ruhollah Khomeini, ¿no? Que es el más importante. Ali Khamenei, pero también está la figura militar, que es Qasem Soleimani. Qasem Soleimani se convierte en un ícono que, de hecho, sus técnicas se estudian en otros contextos. En escuelas militares venezolanas, por ejemplo, se estudia Qasem Soleimani. Pero, acá lo interesante es que no solamente determinaba la acción o el poder de unidad de toda la resistencia en su conjunto, sino que iba evaluando o estudiando cuál era la necesidad imperosa de Irán, por ejemplo, de Siria, de Irak, de Afganistán o de la propia Palestina. ¿Cómo entender toda esa lucha, ¿no?
que ahora incluso yo no sé si será posible tener, en la medida de lo posible, el tiempo lo dirá, ¿no? Una figura similar a la de Qasem Soleimani, pero vaya que, y lo hemos visto en estos días, sobre todo en esta semana, vaya que los seguidores están manteniendo, digamos, esa estrategia, preservándola, yo creo que esa es la palabra, preservándola, y lo vemos con las nuevas generaciones, la resistencia palestina, los jóvenes en Palestina. Siria, por ejemplo, la oposición ferviente que hay en el sur de Siria al expansionismo del régimen de Israel o el accionar de los nuevos integrantes de la resistencia libanesa. Qasem Soleimani, bueno, eso es lo sorprendente, ¿no? Por eso era un objetivo clave por parte del imperio y por parte del sionismo, ¿no? Porque Qasem Soleimani no solo accionaba en las fronteras inmediatas de Irán, o sea, llegó a tener presencia en suelo yemení. Sí. O sea, Qasem Soleimani estuvo en Yemen. ¿En qué momento? Pues realmente no lo sabemos, porque pues, también es labor de inteligencia que esto no se revele, ¿no? Yemen, Palestina, atentos, Palestina no son chiíes duodecimanos, ¿no? Son suníes tanto Hamas como la yihad islámica. El caso sirio es muy evidente. Qasem Soleimani junto con la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y Hezbollah salvaron a Siria durante pues, prácticamente 13 años. O sea, lo que ocurrió, de hecho, desde el 11. Sí, hace unas semanas, tiene que ver justamente con la falta de figuras en este vacío temporal que hay por Qasem Soleimani. Obviamente la resistencia en Siria se va a reconfigurar, eso es evidente. Y más porque volvemos a decir lo mismo, ¿no? Las resistencias no terminan cortando una cabeza, es como una hidra y constantemente van a resurgir, y es lo que no entienden en Occidente. Lo que le preocupaba tanto a Occidente era eso. ¿No se entiende o no se quiere entender? Bueno, no les interesa realmente, ¿no? O sea, lo que les interesa para ellos es exterminar pueblos. Y ya quedó muy claro que lo que está en Gaza. Hasta que sí, por supuesto, el asesinato de Qasem Soleimani es un magnicidio. Y curiosamente no ordenado por Trump. Trump dio la bandera verde, pero se lo ordenan en Tel Aviv. Y al pie de la letra Trump sigue ese plan, ¿no? Pero si pueden asesinar, bueno, pueden cometer magnicidios y pueden cometer genocidios, ¿hasta qué punto no están dispuestos a llegar? Sin embargo, creo que también lo importante de Soleimani es que más allá de su accionar militar en apoyo a la resistencia, fue también una figura mediática, una figura que requería el Islam. Era urgente una figura así, ¿no? Y vemos a Qasem Soleimani cómo era recibido en Irak, cómo era recibido en Siria. De hecho, era una figura importante para otros contextos ajenos al islámico, ¿no? Diplomática, por ejemplo. Diplomático también. Una figura que arrastraba multitudes y lo sigue haciendo. Bueno, hace unos minutos estaba en el homenaje que le hicieron. Parecía que tenía 20 minutos de fallecido, de asesinado, porque sigue arrastrando multitudes, y tal vez eso es un poco inexplicable en otros contextos, ¿no? Por el rol del martirio, que o sea, hay gente que busca morir por su religión y por su patria y por su fe, y está dispuesto a ser Soleimani. O sea, es algo muy poderoso que tal vez en Occidente se ha perdido. Es uno de los máximos estandartes, incluso de la religión o de la práctica musulmana, de la religión del Islam, morir en defensa de su patria, incluso de allí también lo que ocurrió con el ya expresidente Seyed Ibrahim Raisi, que mucha gente se preguntaba, ¿pero por qué le dicen mártir? Es mártir porque murió ejerciendo sus labores en función de la población. Recién comenzamos un 2025 que se pinta intenso. Yo creo que, por decirlo de alguna u otra manera, regresa a la Casa Blanca el artífice de entre otras cosas, de los acuerdos de Abraham, denominado acuerdo del siglo, que era ese reajuste de monarquías árabes y países colindantes del Golfo Pérsico con el régimen de Israel. Hemos venido hablando acá del eje de la resistencia, ¿no? En función de la unidad para la preservación de la soberanía regional. Pero ¿cómo se pinta este 2025 con unas monarquías que, en primer lugar, se han mantenido sumamente tibias en función del accionar del sionismo, con el genocidio que comete en la Franja de Gaza? Y cuando también regresa a la Casa Blanca esa figura de Donald Trump, que pareciera ser una especie de la mano que está detrás, o la mano que mece la cuna. Ahí está la antítesis, de hecho, de Soleimani, ¿no? Esa falta de figuras que defiendan a los pueblos islámicos. Lo va a hacer los Ayed, o los Bin Nahyan, o los Al Saud, o Mohamed VI en Marruecos. Por supuesto que no. Y los pueblos de estas naciones lo saben.
simplemente están aterrorizados de que no se puedan levantar porque pues, los aplastan, ¿no? Porque están sostenidos también por Occidente, ¿no? O sea, tenemos la imagen del gran Satán, el pequeño Satán, pero están estos satanes, estos títeres que mueven los hilos, justamente estas dos figuras que ya mencionamos, ¿no? Y frente a eso tenemos a Qasem Soleimani. Claro, es un 2025 que es la continuidad también de un proceso que inició con el asesinato de Soleimani, y que, pues, lamentablemente hay que decirlo, se pinta como la continuidad de la atrocidad constante, ¿no? Pero eso es completamente contraproducente para esas monarquías del Golfo. Sí, pero se los han dicho desde Irán, se los dijeron incluso antes del asesinato de otro líder, un importante líder del mundo islámico, en la Libia, de la Yamahirilla, Muammar Gaddafi se los advirtió. Después de que vayan en contra de nosotros, van a ir en contra de ustedes. Y los acuerdos de Abraham, por eso muchos se carcajean, porque tarde o temprano van a caer. Denle tiempo al tiempo. Porque va a llegar un punto en que van a tener que crear excusas para generar esta presencia continua y extractivista en la región. Y estas dinastías del Golfo va a llegar a un punto en que no van a ser sostenibles, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa, pero cuando dices... Cuando se menciona esto, me llama poderosamente la atención el accionar, por ejemplo, de Arabia Saudí. Arabia Saudí que ha mantenido no una postura completamente en contra del sionismo ahora, con el genocidio que comete el régimen de Israel en la Franja de Gaza, pero uno de los condicionamientos que ha puesto la monarquía de los Al Saud para el relacionamiento pleno con el régimen de Israel después de esos acuerdos de Abraham es el establecimiento de un Estado palestino. Porque esa postura de Arabia Saudí, y además Arabia Saudí que se pinta como un tercero también en los ataques que pretende ejecutar ahora el régimen de Israel contra Yemen. Bueno, es que es la postura pública, pero por abajo del agua, pues bueno, el líder del Mossad visitaba constantemente a Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud en Riyadh. O sea, el exterminio del pueblo yemení no lo cometen pilotos saudíes, ellos apenas pueden subirse al avión. Quien lo comete son pilotos británicos, estadounidenses y sionistas. Y la relación entre estos sujetos ya tiene bastantes décadas, ¿no? Por eso digo, una cosa, y hay que decirlo, no son los pueblos, son los regímenes. ¿Quieren encontrar un pueblo islámico libre? Busquen en Irán. Ahí hay un pueblo digno que tiene un gobierno digno. Y por esa dignidad que tienen, pues tienen que soportar ese tipo de cosas. Porque no nada más es Qasem Soleimani. Él es el gran líder, el gran símbolo. Pero detrás de ella hay cientos de miles de personas que desde los 80s se han convertido en mártires. Y volvemos a lo mismo. El martirio como tal es parte de la resistencia, es algo endémico de las culturas islámicas e incluso también de otras, de las culturas araboparlantes e iranias, y va a continuar. Y eso es un arma que no tienen los sionistas, que por supuesto tienen armas nucleares, químicas y biológicas, pero no tienen dignidad. Bueno, ni siquiera tienen una presencia real, una existencia verídica en esas tierras, ¿no? Algo que sí tienen los pueblos y tienen algo que defender. ¿Qué es eso? ¿Qué tienen que defender? Sí, por supuesto, sus recursos, pero principalmente sus vidas, su supervivencia. No se trata de pelear por recursos, por hidrocarburos, por minerales, no. Se trata de resistir a que los exterminen, porque están dispuestos a exterminarlo. Pregunten en Gaza, que han sido asesinados más de 200.000 personas, porque los números no son 40.000, ¿no? Entonces, lo que se presenta hasta el momento son 45.500, poco más de 45.500, pero desaparecidos. Desde el año anterior, The Lancet, esta revista británica médica, aseguraba, bajo declaraciones de propios funcionarios del régimen de Israel, que eso no era ni siquiera una tercera parte de los reales, o de las cifras reales de asesinatos. No son muertes, no son muertos, no son personas que han perdido la vida, son personas que han sido asesinadas por parte del régimen de Israel. Y a esto la prensa occidental le ha hecho el juego. En función de esa tan necesaria unidad, Irán ha sido uno de los países que ha mantenido ese constante llamado a la unidad del pueblo islámico, a la unidad de la umma islámica. Pero ¿cómo contrarrestar esa necesidad de unidad cuando existe ese permanente colaboracionismo de algunos países árabes con el sionismo? La unidad ha existido, la podemos presenciar. Hezbollah, chiíes duodecimanos libaneses, combatiendo, haciendo dos frentes junto con Hamas o la Yihad Islámica, que son grupos suníes eminentemente, ¿no? La unidad puede existir. El problema es que a veces se necesita un detonante para generar esa unidad. Pero lo que está ocurriendo en Siria puede ser un detonante, porque de hecho 2025 va a estar marcado por eso, por los inicios de la balcanización de Siria e incluso de Irak, ¿no? El plan perpetuo que tienen desde hace décadas las superpotencias, Washington y sus títeres sionistas, dividir a los países por etnia o por lengua. En ese momento, pues, no va a quedar de otra más que unirse, porque obviamente lo que buscan es dividir
y vencer, aplastar literalmente, ¿no? Ya no es momento para ello, porque saben perfectamente en los pueblos que ellos están dispuestos a, bueno, exterminar a 200,000 personas. No es algo casual, no es algo humano. Y de hecho yo siempre he dicho esto y lo vuelvo a confirmar. Irán, Líbano, Siria, Palestina, todos los pueblos a nivel global tienen un problema, un gran problema, un talón de Aquiles, son muy humanos. Y es algo que por supuesto no tienen los washingtonianos o los sionistas. Ellos carecen de humanidad, ¿no? Pero a veces en esa misma humanidad está la fortaleza, porque a fin de cuentas tienen dignidad y ahí se encuentra el martirio. Y el martirio es la perseverancia a fin de cuentas, ¿no? Porque el martirio va a generar también un legado. ¿Qué va a generar el sionismo? ¿Qué va a generar Washington? Absolutamente nada. Pero hay que enfrentarlos dignamente con unidad. Porque también hay un eje de resistencia, que luego hablaremos de él algún día, que no nada más es regional, no nada más es islámico, es un eje de resistencia global que involucra a la Federación Rusa, a la República Popular de China y otros países incluso de nuestra región. Estamos hablando ya un frente oriente-occidente. Sí, por supuesto. Porque tarde o temprano, después de ir contra Irán, ¿contra quién van a ir? ¿Quién tiene fronteras, aguas territoriales fronterizas con la República Islámica de Irán en el Caspio? Muy cerquita de aquí, la Federación Rusa. Y el efecto cucaracha, los que están en Siria, los yihadistas, tarde o temprano van a regresar vía Irán en dirección a China. Entonces, estamos hablando de un juego que involucra a la civilización entera. Estamos hablando de que no existe mera casualidad acá. No, por supuesto que no. Y la gente lo está empezando ya a ver muy notoriamente, ¿no? Estos sujetos, con tal de no perder el hegemón, el dominio absoluto, evitar el mundo multipolar, están dispuestos a incendiarlo. El tema acá, el colaboracionismo de Occidente, y no me refiero a Occidente solamente como Estados Unidos o esa mal llamada comunidad internacional. También estamos hablando de Occidente, por ejemplo, un continente europeo que así sea a ciegas va dando apoyo o diciendo sí a todo lo que está haciendo el sionismo. ¿Qué tanto le juega esto en contra a un Occidente que además va en detrimento? Occidente estuvo en una etapa moribunda en el 45. Occidente refiriéndome a Europa, ¿no? Sí. Estados Unidos le dio como terapia de shock con el plan Marshall, la doctrina de rescate después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa a partir de 2010, 2011, a partir de la crisis económica del 2008, desaparece por completo. Europa no existe. Europa no tiene recursos, no tiene materias primas, no tiene mercados grandes. Pues realmente son pequeños estados, satélites, escudos humanos de Estados Unidos frente a las potencias euroasiáticas que están creciendo, ¿no? Vendidos ahora al sionismo. Sí. Y es lamentable, ¿no? O sea, literalmente, no porque prefiere el imperialismo alemán, pero Alemania, con una historia de más de 1500 años, de pronto regresa a la era del carbón por orden de Estados Unidos. Ese es el mundo libre, es la comunidad internacional, porque como tú lo dices, la comunidad internacional es Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, y unos Australia cuantos y países Japón. europeos, 3, 4, 5 cuando mucho, ningún africano, ningún asiático. Por supuesto. Pero ¿qué está ocurriendo en África? ¿Qué está ocurriendo en el Sahel? Níger, Burkina Faso, Mali. La expulsión de intereses franceses. Los franceses que llevaban convirtiendo a África en una zona de desechos y de extracción durante 300 años, se han ido. El mundo cambia. El problema es que Occidente no va a cambiar jamás. Pero la idea de Occidente también es finita, no va a perdurar por siempre. Es muy joven, tiene 200 años y va a quedar ahí en el basurero, tarde o temprano. Pero hay que combatir y hay que resistir también, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, Cristian, lamentablemente, pero el accionar ahora de Occidente es parecido a ese accionar de la fábula de Lobo Herido, que aún sabiendo cuántos errores han ido cometiendo, siguen tropezando con la misma piedra, pero aún mantienen ese mismo accionar. ¿Qué tan peligroso incluso puede ser ese accionar? Que vaya que les ha jugado en contra también, pero lo mantienen. Entonces, ¿cuánto peligro puede haber ahí? No me gusta usar como analogías o ejemplos biologicistas, pero es como un anciano con demencia senil en su fase de decrepitud con una escopeta. Que no había un caso más cercano que Biden, además, ¿no? Pero ahora súmale Trump. Entonces es extremadamente peligroso, porque están en su fase final, pero esto no quiere decir que estén desarmados. Van a hacer todo lo posible con tal de mantener la hegemonía. Y lo repito, si es necesario exterminar pueblos, como lo están haciendo con Palestina, lo van a hacer. ¿Y cómo podemos resistir? Con unidad. Simplemente, no hay de otra. Y ese es el problema, no podemos evitar las diferencias con tal de mantener la soberanía y pues, la existencia
tendrá que ser así y tendrá que ser global. Y vaya que eso hace parte del legado que deja Qasem Soleimani. Sí. No dejar que las diferencias se hicieran completamente notorias. De allí esa unidad que creó, o que restauró, más bien revitalizó con el eje de resistencia regional, el eje de resistencia en la región de Asia Occidental. Cristian, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a la República Islámica de Irán. Bienvenido a Hispan TV. Un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro. La determinación del eje de la resistencia es más firme que nunca y lo han dejado de manifiesto en la Franja de Gaza, en la Palestina ocupada, en el Líbano, en Yemen o incluso en otras naciones que enfrentan en primera línea a un sionismo que solo depende de Occidente y de la injusticia internacional para mantenerse en pie. La reacción inicial de duelo tras el asesinato de Soleimani se ha transformado con el paso del tiempo, con el paso de este lustro, en un catalizador, ya lo decíamos en medio de esta conversación, en un punto de referencia vital y una señal de triunfo de los que por décadas han sido pisoteados, pero jamás derrotados. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.